soy Marcos Cifuentes, bienvenidos a La Encerrona, tu mini noticiero mañanero. Hoy es martes 7 de marzo de 2023 y ayer se confirmó lo que era lamentablemente predecible. Los 5 soldados desaparecidos en el río Ilave también habían fallecido. A las 2 de la tarde, buzos de la Marina de Guerra del Perú extrajeron el cuerpo del último soldado fallecido en el río Ilave, con lo que se elevó a 6 el número de estos jóvenes fallecidos. El mayor de ellos tenía 24 años y los demás estaban entre los 20 y 19. Se llamaban Franz Juan Canaza Kawaya, cuyo cuerpo fue el primero rescatado el domingo por los pobladores, además de los encontrados ayer: Alex Quispe Serrano, Elías Lupaca Inquilla, Elvis Parí Quiso, Percy Alex Castillo y Carlos Quispe Montalico. Los cuerpos fueron trasladados a la morgue de Ilave y, terminadas las necropsias, recibirán los honores correspondientes en el cuartel Pachacútec. La gran discusión de ayer fue: ¿qué pasó? ¿Cómo pueden haber fallecido de manera tan absurda estos 6 jóvenes? Por un lado está la versión oficial, la del Comando Conjunto, se las contamos ayer y la han repetido ayer todos los medios. Por ejemplo, el general Manuel Alarcón en Latina dijo: eso de quién ordenó el cruce del río, nadie lo ordenó. Fue una reacción, una patrulla tratando de salvarse de la agresión. Podían ser linchados a pedradas y el personal determinó pasar el río arriesgando su vida. Y de hecho ayer también se difundió un video en el que un oficial le pregunta a los soldados que están allí cubiertos con frazadas qué fue lo que les pasó. Algunos de ellos levantan la mano y dicen: el motivo por el que cruzamos el río fue que no teníamos escapatoria para ningún lado. Eran un aproximado de 800 a 900 personas que prácticamente nos rodearon. Nos empezaron a tirar piedras, ahí empezamos a cruzar el río. Esa era la única salida que teníamos para salvar nuestras vidas, tanto de oficiales, de la tropa y de los técnicos. Obviamente que esta versión, recogida y difundida por sus superiores, contrasta con la que ellos mismos dieron apenas fueron rescatados, que su capitán los obligó, que es la misma versión que cuentan los familiares de las víctimas. Aquí la madre de Carlos Quispe Montalico cuenta que el capitán disparó al aire para obligarlos a cruzar mientras los llamaba perros. No saben nadar, por eso se ha muerto. Había disparado acá, al aire ha disparado. ¡Pasen, perros de mierda! Había gritado, por eso los soldaditos han cruzado al agua. Según el periodista Bruno Amoretti de Hildebrand en sus 13, el autor de las órdenes fue el capitán Josué Frisancho Lazo, un sujeto que además cuenta con denuncias por violación sexual y otra por violencia física y psicológica. Ha circulado también mucho por las redes un video del que se supondría es el momento en el que los pobladores apedrean a los soldados hasta arrinconarlos hasta el río Ilave, pero esto es falso. El video no es del domingo, es del sábado, y tampoco es de Ilave, es de Juli. Incluso se ve allí el hotel de turistas de Juli, usado ahora como cuartel de los militares. Y para todos los que no conocen Puno, es importante distinguir que la desgracia que nos ocupa hoy ocurrió en Ilave y no en Juli, y ya van a entender por qué es muy importante tener eso en cuenta. Para entender cuál de las dos versiones que son tan opuestas, cuál de ellas tiene la razón, nos contactamos con un observador imparcial, el periodista de Puno, Liubomir Fernández, que estuvo presente cuando los soldados ingresaron al río Ilave. Él cuenta esto. La versión del Comando Conjunto no se ajusta a la verdad. Es falso que los militares hayan sido arrinconados por un grupo de manifestantes, situación que los llevó como alternativa cruzar el río para salvar sus vidas. ¿Por qué? Ocurre que esta patrulla militar salió entre la noche del sábado y la madrugada del domingo, salió por caminos de trocha del cuartel Pachacútec de Ilave hacia Juli para restablecer aparentemente el orden, porque el día sábado el ejército reprimió a la población, que reaccionó molesta porque sus paisanos en Lima, la policía los reprimió. En medio camino que se dirigían de Ilave a Juli, los pobladores los interceptaron. Dijeron: váyanse, porque primero están violando nuestros territorios. Los hicieron retornar. Entonces, ese retorno desde Juli hasta Ilave fue pacífico. Aquí pueden ver el video en el que los pobladores escoltan a los soldados. Hay insultos y hay tensión, pero se desplazan juntos sin enfrentarse. Entonces, Liubomir cuenta que cuando todos llegan cerca del río Ilave, los comuneros de Juli ya cumplieron su misión, se dan media vuelta y se empiezan a ir.
Mientras al otro lado del río, encima de las montañas, a la altura del Camal de Ilave, estaban los comuneros de Ilave. Liubomir estaba con ellos. Y ven esto. La patrulla que fue escoltada por comuneros fueron dejados en la carretera, y como ya era jurisdicción de Ilave, de la provincia del Collao Ilave, entonces estos señores se alejan, ¿no es cierto?, del contingente que los trajo de Juli custodiándolos, y entonces en ese momento empiezan a disparar a los comuneros aymaras de la ciudad de Ilave, que estaban apostados en lo alto de los cerros. Yo también estaba ahí, en lo alto del cerro. Entonces los de Juli ya se están yendo, los de Ilave están viendo, y entonces escuchan disparos que asumen que son contra ellos, pero podrían ser también los que mencionó la madre, los tiros al aire del capitán obligándolos a meterse al río. Y pasa esto. Cuando abrieron fuego, entonces todos nos tiramos cuerpo a tierra. La distancia en donde estaban los militares serían 2 kilómetros, 2,5 kilómetros. Y de ahí fueron en línea recta hacia la orilla del río. ¿Cuál era el propósito de ir a la orilla del río? Ellos querían cruzar camino, ¿no es cierto?, cruzar el río para cortar camino, con el propósito de entrar por el Camal hacia el cuartel de Pachacuti de Ilave. Al ingresar al río, antes de ingresar al río, nuevamente abrieron fuego. Ingresan al río, un primer grupo logra cruzar el río, y hay un segundo grupo que no corrió la misma suerte porque llevaron la peor parte. El segundo grupo, 5 de ellos estaban ahogándose, ¿no es cierto? Y cuando los comuneros se percataron de lo alto de los cerros que se estaban ahogando y estaban sufriendo, ¿no?, para salir del agua, todos bajamos, incluido yo, que estaba en el lugar de los hechos, bajamos hasta orilla del río. Y entonces los rescataron a 5 soldados. Y la situación se tornó dramática porque del otro lado de la orilla se vio que los soldados estaban arrastrando por la orilla el cuerpo de un soldado sin vida. En ese momento la situación se tornó tensa. En ningún momento los aymaras que estaban en los cerros, ¿no es cierto?, los apedrearon porque lanzar una onda a una distancia de 2 kilómetros, ni un francotirador, o sea, era falso. El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas le debe a los familiares de estos muchachos por lo menos la verdad, por lo menos. Y ya volvemos con la peor reacción al estallido social en este nuevo especial de La Encerrona. Ahora nosotros lo que tenemos que hacer es apoyar a esta presidenta. Debería mantenerse Dina Boluarte, es lo mejor que nos puede pasar. Nosotros tenemos que tratar de que Dina Boluarte dure. Ahora que la mayoría te ofrece lo mismo, queremos recordarte que la mejor forma de apoyar algo distinto es a través de Patreon. Con una suscripción no solo aseguras la continuidad de La Encerrona, sino que puedes conseguir una serie de beneficios, desde sorteos hasta contenido exclusivo y personalizado. Solo tienes que entrar a patreon.com/Okram y listo. Gracias a tu suscripción, habrá un poquito menos de concentración. Hola de nuevo, bienvenidos de vuelta a La Encerrona. Y miren, en los 3 meses de este gobierno hemos tenido ya varias frases para la antología de la deshumanización. Pero la de ayer se lleva el premio definitivo a la peor respuesta de un ministro frente al estallido social. Nada menos que el ministro de Educación, Óscar Becerra, dijo que las madres aymaras que participan en las marchas son peores que animales. Mire, ni siquiera los animales exponen a sus hijos. Lo vemos todos los días en estos canales de naturaleza donde una madre muere defendiendo a sus hijos para que no sean atacados. Yo dudo que sean las madres. Yo creo que tal vez en la extrema necesidad en que se encuentran algunas mujeres lleguen a alquilar a sus hijos para que sean llevados a esto. A pesar de que la condena a sus declaraciones fue unánime, el señor emprendió ayer un tour mediático en el que la siguió embarrando. En el programa de Lucan, en Exitosa, dijo que los que quieren adelanto de elecciones son básicamente unos ignorantes. Se habla del pueblo, la población, la calle, y lo que tenemos son unos cuantos miles de personas poco educadas que están siendo manipuladas por mentes, en mi opinión, siniestras. Becerra estaba en trompo ayer y siguió con sus becerradas. En Radio Cutibalú dijo que esas señoras deberían perder la patria potestad de sus hijos. Lo que a mí me parece que se debería hacer cuando una madre está abusando de su hijo, porque eso es lo que están haciendo, cuando los llevan deberían detenerlas, deberían ponerlas bajo la protección
de la Defensoría del Pueblo. Este es el ministro de Educación de Dina Boluarte. A ver, por ejemplo, los señores de Con mis hijos no te metas salen a marchar con sus pobres hijos. Las marchas de la vacancia contra Castillo también llevaron niños. El Estado no tiene por qué quitarles a sus hijos por eso, porque para empezar, ninguna persona que salga a marchar debería asumir que se está exponiendo. ¿Desde cuándo marcha igual peligro? Y miren, después de haber seguido 3 meses de marchas, yo quiero decir algo. A pesar de que las marchas violentas son las que llaman la atención, obviamente, la gran mayoría de manifestaciones de estos 3 meses han sido pacíficas, la mayoría. Y ustedes lo pueden corroborar en el archivo de este programa, en el que nos hemos esforzado por cubrir también las marchas pacíficas de todo el Perú, ¿ya? Eso por un lado, marcha no es igual a violencia. Por otro lado, tener hijos y no tener con quién dejarlos no es un crimen y tampoco debería limitar el derecho a expresarse en las calles. Entonces, si no tienes con quién dejar a tu hijo, pues sales con tu hijo a la calle. Finalmente, si el señor ministro de Educación tuviera algo de educación y no fuera un ignorante, porque él sí es un ignorante y no el 92% de peruanos que, según Ipsos, quiere un adelanto de elecciones. Si el señor tuviera algo de educación, sabría que decir que las mujeres aymaras son peores que animales está retrotrayendo el debate a niveles del siglo XVI. Hemos vuelto a Bartolomé de las Casas insistiendo que los indios sí tenían alma, ¿no? Esto es absolutamente inaceptable. Yo no recuerdo ninguna declaración tan brutal de ningún ministro de Educación, de ninguno. Y no es la primera vez. Este señor, cuando fue puesto ahí en el ministerio, saltaron todos sus tweets viejos, machistas, homofóbicos. ¿Se acuerdan que salió a disculparse por ellos? Ahora el machismo, la homofobia asumen el racismo. Después de esta brutalidad, la única razón para que este señor siga en el puesto es porque él es la cuota de las universidades basura. No hay otra explicación. Él ha entrado para arrasar con todo lo que el Ministerio de Educación viene empujando desde que Jaime Saavedra inició la reforma universitaria. Por eso, por ejemplo, empezó con su campañita de desprestigio de las consultorías millonarias, pero el domingo, ante Mónica Delta, tuvo que admitir que su gestión también hace consultorías. Miren cómo se pone nervioso. Y contratan con orden de servicio a alguien que hace lo que ellos deberían estar haciendo. Ahora, ministro, ¿usted ha tenido consultorías en su gestión? En la mía actual, sí. Hay algunas que ya estaban con las órdenes puestas y hay algunas que, teniendo la etiqueta de servicios de consultoría, son lo que se llama, por ejemplo, el Fondo de Apoyo Gerencial que tiene el MEF para los funcionarios de alto nivel. O sea, él acaba de reconocer que hay algunas cosas que figuran como consultorías, pero que son otra cosa, lo cual es cierto. Y por eso mismo él sabe que está mintiendo cuando dice que hay 700 millones en consultorías. El 80% de esos 700 millones, como les hemos explicado ya en este programa, el 80% en realidad se fue a evaluaciones y contratación de personal para las secundarias. Son cosas que se ponen bajo el rubro de consultorías, así es el Estado. Entonces, finalmente, el mismo Becerra ha tenido que admitir que lo que aparece como consultoría no lo es necesariamente y que él mismo ya está contratando esas, entre comillas, consultorías. Entonces, después de que el señor ha sido ampallado mintiendo flagrantemente sobre el manejo presupuestal de su sector, después que le encontraron tweets homofóbicos, después de una de las declaraciones más racistas de la historia reciente, el señor sigue en el puesto. Pero es más, seamos fríos. Asumamos que para Dina Boluarte nada de eso es un problema. Incluso así, no se entiende que Becerra siga en el puesto, porque políticamente es un lastre ya. Lo que ha dicho ayer es un desatino que puede tener consecuencias gravísimas. Sacarlo del puesto, por ejemplo, sería una forma de calmar las aguas en Puno, pero no va a suceder porque Becerra es la cuota de gente con mucho, pero mucho poder. ¿Quiénes? Las universidades basura. Esta es la gente que tiene el poder ahora, una coalición de intereses entre los que están las universidades basura, que tienen el gobierno, tienen el Congreso, tienen el Tribunal Constitucional, tienen la Fiscalía, tienen los medios. Aquí nosotros no podemos hacer nada, estamos impotentes todos los ciudadanos, los periodistas independientes, no podemos hacer nada salvo refugiarnos en el humor. Por eso, para cerrar este bloquecito, vamos a hacer un anuncio. Entre todos los que están en nuestros chats oficiales de WhatsApp y Telegram, vamos a sortear una de las laptops de Becerra. Sí, un Encerroner, se compró una en Tacora porque allí terminaron varias de estas y nosotros vamos a sortear una de ellas para todo aquel que quiera tener en su casa un símbolo de la corrupción de nuestro Estado. De pronto, si alguien alguna vez hace un museo de la corrupción, pues también la puede utilizar. Miren que prende y todo, ¿ah? Este es el primer sorteo que vamos a hacer este mes. Este es el mes de nuestro aniversario. Vamos a cumplir
3 años aquí en La Encerrona la próxima semana y hemos decidido que lo mejor que podemos seguir haciendo por ustedes es intentar que al menos ustedes se puedan burlar de toda esta gente que se ha apoderado de nuestro país. Así que vamos a seguir regalando cosas este mes. Vamos a empezar con esta laptop de Becerra. Ya saben, suscríbanse a nuestro Patreon o háganse miembros de nuestro canal de YouTube. Y así al menos podremos juntarnos todos para reír en vez de llorar, ¿no? Y de paso, puedes tener algo que enseñarle a los amigos como esta becerrada de laptop. Ahora sí, ya volvemos con los titulares de hoy aquí en La Encerrona. ¿Sabías que existe un centro de innovación y desarrollo emprendedor en la PUC? Te presentamos a CIDEPUC. Conoce sus cursos y servicios dirigidos a emprendedores, empresarios, ejecutivos e innovadores, como la incubadora de empresas Nexum, que te ayudará a potenciar tu startup, la clínica empresarial, donde ofrecen soporte y asesorías especializadas, y el programa FED, para ayudarte a validar tu idea de negocio y ponerla en marcha. Sé parte de la nueva generación de innovadores del Perú. Bienvenidos de vuelta a La Encerrona, tu mini noticiero mañanero. Hoy es martes 7 de marzo de 2023 y estas son las noticias que son virales, o deberían ser. Y ayer hubo audiencia en Estados Unidos del caso Toledo. Los jueces escucharon los argumentos de la apelación de Toledo para no ser extraditado. Pero más interesante que los argumentos judiciales es la carta enviada por académicos de las universidades de Stanford y Harvard, revelada por Perú 21, en la que le piden al secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, que no extraditen a Toledo porque el sistema judicial es racista y por la crisis política que se vive en el Perú. Todos argumentos que no tienen ningún sentido porque en el Perú, por supuesto, que hay racismo en general. Y efectivamente hay una desconfianza grande, por ejemplo, en el sistema de justicia. Pero eso es una cosa. Otra cosa es que a los expresidentes los juzguen mal. Porque el caso Toledo es, insisto, no es la primera vez que lo digo, el caso más redondo de corrupción que en general yo haya visto, y en particular en el caso Lavallato. Y además es un caso que se inició en el año 2017, cuando ninguno de los actuales actores políticos estaba en el escenario. Y por último, hoy Toledo es políticamente irrelevante, a nadie le importa políticamente, importa para la justicia, importa porque se llevó $30 millones de todos los peruanos. Entre los académicos firmantes están el politólogo Steve Levitsky, que destruye así en medio segundo la imagen que construyó en el Perú, justamente como alguien capaz de diferenciar matices, especialmente en la política peruana. También firma nada menos que el tótem liberal Francis Fukuyama, que ha participado en eventos auspiciados por Toledo. Pero los otros académicos firmantes tienen graves conflictos de interés si es que realmente quieren hacer valer su opinión ante el secretario de Estado gringo. Martin Carnoy aportó $125,000 para la fianza de Toledo. Carnoy es un viejo amigo de Toledo, aquí hay fotos suyas en actividades del 2011 y de hecho ambos se conocen por lo menos desde 1970, cuando Carnoy aceptó a Toledo en el programa para graduados de la Escuela de Educación de Stanford. Otro académico firmante, Larry Diamond, también aportó para la fianza de Toledo $50,000. Además participó por teléfono de la audiencia, de la fianza y todo, o sea, amiguísimo. Y como dicen los gringos también, enabler de Toledo. Una vergüenza y una lástima, ¿no? Porque en el mundo está en boga toda una corriente anti-académica, anti-ilustración, que gestos como estos justo terminan alimentando. Y la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso aprobó el informe final que recomienda denunciar a Betsy Chávez por los delitos de rebelión y conspiración a raíz del golpe de Estado de Pedro Castillo. También aprobaron acusar a los exministros del Interior, Willy Huerta, y al de Comercio Exterior, Roberto Sánchez. La decisión se tomó, ojo, con 17 votos a favor, entre ellos los de Margot Palacios de Perú Libre, Elizabeth Medina del Bloque Magisterial y Segundo Quirós, exmiembro de esa bancada. En buena parte el informe se basa en lo que ya terminamos de conocer este fin de semana, estos videos que salieron del día del golpe. En el caso del ex ministro del Interior, Willy Huerta, el informe señala que no se retiró ni emitió mensaje alguno en forma pública o privada en contra del golpe de Estado, a diferencia de los otros ministros de Castillo, y que incluso acató las órdenes de Castillo sobre darle seguridad a la casa de sus padres, de Betsy, de Aníbal y de llamar al comandante general de la policía. En el caso de Roberto Sánchez, lo único que dicen es que se acercó a Castillo, lo saludó y le dijo por el país. Este caso, a diferencia de los otros dos, el de Willy Huerta, Betsy Chávez, en este caso sí parece endeble. A todo esto se suma que Patricia Chirinos ha presentado una denuncia constitucional
contra Betsy para inhabilitarla por 10 años, bien merecido. Pero hay más escándalos del Congreso, porque ellos rajan mucho de las consultorías, pero tienen sus asesores. La semana pasada, el periodista Alonso Ramos, de Al Estilo Juliana, reveló que la mesa directiva del Congreso había tomado un acuerdo para inflar la planilla y contratar más asesores con sueldos entre 6.000 y 10.000 soles. Todo esto decidido ahorita. En diciembre apenas subió Dina Boluarte. Igualito que los buffets, también fue apenas subió Dina Boluarte. Esto ya no es casualidad, ¿no? O sea, justo sacan a Castillo, sube Dina y sienten que ya tienen todo el poder y se llenan de lujos y asesores. Estaban y están borrachitos de poder. Bueno, pero el domingo José Luis Leiva de Panorama dio más detalles de lo que significa este gasto. Se han contratado en total a 45 asesores extra. Todo esto ahorita, en los 6 meses que queda de gestión de Williams, sus sueldos costarían un total de 3.800.454 soles. Y de hecho, Williams fue el primero que pidió un asesor bajo esta modalidad. ¿Y a quién contrató? A un tipo llamado Jorge Villena, más conocido por ser un troll de Twitter y ser el típico patita que raja del Estado, pero que no sabe hacer otra cosa que vivir del Estado. Insisto, este es un acuerdo del 16 de diciembre. O sea, Dina tenía semana y media en el poder. La modalidad es que el congresista solicita y el presidente del Congreso autoriza, por motivos excepcionales y no hay límite de contrataciones. Cada uno recibe asignación de 2.000 soles por refrigerio y 2.500 de bono sindical. Pero luego vino otro acuerdo, el 081-2022-2023 del 5 de enero. Y esto modificó los términos para que se pueda colocar sueldos a dedo sin importar el puesto. O sea, un sueldo de un técnico puede ser mucho mayor al que le toca a uno de su categoría. La respuesta del Congreso llegó por Twitter. Ellos dicen que la creación de este módulo de personal de confianza adicional fue para permitir la contratación temporal de personal especializado para diferentes órganos parlamentarios, principalmente para comisiones ordinarias. Ya. Ojo, hay otra cosa además. Alonso Ramos también reveló que la primera vicepresidenta del Congreso, Marta Moyano, la fujimorista, generó gastos por 445.000 soles para remodelar su despacho y el del fondo editorial del Congreso. ¿Querían el poder? Y ya tienen el poder. No hay tiempo para más. Gracias a todas las radios y televisoras locales que nos retransmiten en todo el Perú, así como ellos. Ustedes también recuerden que el Encerrona es libre y gratis. Y si es gratis y si cualquier persona puede tener la misma información que tú tuviste hoy, es gracias a los encerrones de Yape, de Plin, de YouTube y de Patreon. Y si tú puedes ser uno de ellos, inténtalo. Y hoy es martes musical. Y yo no puedo más que destacar hoy que finalmente alguien se puso las pilas y le puso un poquito de producción a Esta democracia ya no es democracia, el himno popular y anónimo del estallido social. Uno puede estar a favor o en contra de las marchas, pero la canción es muy pegajosa y ciertamente muy, pero muy popular. Yo diría que es la canción del verano en el Perú. A pesar de esto, el tema se ha mantenido fuera de los circuitos oficiales de distribución, pero ahora está en YouTube, gracias a 4 cantantes puneñas, Kelly Gironda, Miriam Calcina, Paloma Mamani y Edith Ramos, que se han unido a diversas bandas de Juliaca para grabar una versión que es un poquito más solemne que la que circula a nivel popular, que es más bien festiva, pero igual, al menos alguien ya dio el paso de oficializar un canto anónimo y, dicho sea de paso, con un título que es politológicamente exacto según la revista The Economist. Ya pueden encontrar Esta democracia ya no es democracia en el canal de YouTube de La Mula. Eso es todo por hoy. Soy Marcos Cifuentes y esto fue El Encerrona, otro especial del Encerrona, el único noticiero que te manda un abrazo. Chao, hasta mañana.